Hola amigos de Tectón y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hay algunas personas que constantemente comentan nuestros vídeos sobre el purgatorio diciendo que es mentira, que eso del purgatorio es un invento de la Iglesia Católica. Este vídeo es una contestación a todas aquellas personas que no creen en el purgatorio. En primer lugar, el nombre, purgatorio. Muchos dicen que la palabra purgatorio no aparece en la Biblia. Correcto, la palabra no aparece en toda la Biblia. Purgatorio es una palabra que procede del latín purgatorium o purgatorius, y estos términos proceden del pasivo del verbo purgare, que significa purgar o purificar. La palabra purgatorio la usamos para designar una realidad que aparece en la Biblia en varios pasajes que ahora os comentaré. Es decir, la palabra no aparece en la Biblia, pero eso a lo que nos referimos cuando la usamos sí que aparece. En segundo lugar, en la Escritura, ¿dónde se hace referencia a esa realidad llamada purgatorio? Luego veremos algún pasaje más, pero ahora me quiero centrar en la 1 Corintios 3, del 11 al 15, que dice: cada uno que mire cómo edifica, que cuanto al fundamento nadie puede poner otro sino el que está puesto, que es Jesucristo. Si sobre este fundamento uno edifica oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, paja, su obra quedará de manifiesto, pues en su día el fuego lo revelará y probará cuál fue la obra de cada uno. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y aquel cuya obra sea consumida sufrirá daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. En este pasaje, San Pablo está hablando del juicio particular, es decir, del juicio que tendremos después de muertos. En esta escritura San Pablo habla de aquellos que cimentaron su vida en Cristo, es decir, aquellas personas que pusieron a Cristo en el centro de sus pensamientos, de sus obras y de su corazón. Estas personas han alcanzado la salvación, van a ir al cielo, pero antes nos dice San Pablo que sus obras han de pasar por el fuego para ser probadas. Algunas obras serán tan buenas que recibirán de forma inmediata la recompensa, es decir, irán rápidamente al cielo. Son esas que son oro, plata y piedras preciosas. En cambio, otros, los de la madera, el heno y la paja, dice San Pablo que sufrirán daño. Fijaos lo que está diciendo San Pablo. Están salvados, van a ir al cielo, pero antes de entrar sufrirán daño, pero igualmente serán salvos, porque irán al cielo, aunque vayan más tarde. Esto es el purgatorio. Esto de lo que habla aquí San Pablo es lo que nosotros, los católicos, designamos con el nombre de purgatorio. Dices que no está en la Biblia. Vuelve a repasar esta carta de San Pablo. Así que no vuelvas a decir que los católicos inventamos cosas. Los católicos decimos lo que la Biblia enseña. Quizá el problema aquí es otro. Que un estudio superficial de la Biblia te hace protestante o testigo de Jehová o evangélico, pero un estudio profundo de la Biblia te hace católico. Por eso hay un dicho que dice: católico ignorante, futuro protestante. En tercer lugar, ¿hay más testimonios de la existencia del purgatorio en la Biblia? Podemos fijarnos, por ejemplo, en la segunda de los Macabeos 12, 44, 45. Judas Macabeo y su ejército fueron a recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron, pues, todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido, por el pecado de los que habían sucumbido.
después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. El hecho es innegable, los judíos creían en la oración por los pecados de los muertos y de los vivos para que se les perdonaran los pecados. También podemos ver Mateo 12:32, que dice: quien hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La afirmación de Cristo supone que hay al menos algunos pecados que se pueden perdonar en la otra vida. Es decir, hay pecados y culpas que se perdonan una vez muerto. Esto sucede en el purgatorio. Leamos también Mateo 5 del 24 al 25. Deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas puesto en prisión, que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Aquí también se ve presente el purgatorio, de donde no salimos hasta haber pagado el último centavo por nuestras culpas y pecados. En cuarto lugar, algunos dicen que pensamos que el sacrificio de Cristo no es suficiente para la salvación del hombre, y por eso creemos en el purgatorio. Amigo protestante, evangélico o testigo de Jehová, estás totalmente equivocado. Los católicos creemos que el sacrificio de Cristo es lo que nos da la salvación. Los católicos sabemos, primero, que la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. Segundo, Cristo es la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Lo que decimos los católicos, pues es lo que os he mostrado que enseña la Biblia, es que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Por tanto, en conclusión, primero de todo, debemos afirmar, como acabamos de decir, que la salvación nos viene por el sacrificio de Cristo en la cruz, que si morimos en la gracia de Dios, nos salvamos, gracias a los méritos de Jesucristo. En segundo lugar, que al purgatorio solo va gente que está salvada, gente que muere en gracia, pero que debemos ser coherentes con las Escrituras, de forma especial con la 1 Corintios 3, del 11 al 15, que hemos leído antes, que habla de una purificación antes de entrar en la salvación. Y lo que no podemos afirmar es que San Pablo, por decir eso, esté afirmando, de alguna forma, que no cree en la eficacia del sacrificio de Cristo. En tercer lugar, que es cierto que la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, pero que lo significado por este término sí que es una doctrina totalmente bíblica. En este sentido podemos decir que el nombre es meramente accidental, lo importante es lo que se significa con él, y lo que se significa es una doctrina totalmente bíblica, y el negarla es negar la revelación de las Escrituras. Sé que esta respuesta no será suficiente para muchas personas que continuarán insistiendo en que el purgatorio es un invento católico. Solo le pido al Señor que esos protestantes, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, tengan el valor de contrastar estas escrituras y esta información con coherencia, y no vuelvan a afirmar que los católicos hemos inventado una doctrina, porque la doctrina del purgatorio es totalmente bíblica. Recuerden lo que les decía al principio, un poco de estudio de la Biblia te hace protestante.
Un estudio profundo de la Escritura te hace católico. Ahora, por tanto, me dirijo a ti, católico. Estudia profundamente tu fe. No te conformes con lo que siempre te han dicho y contado. Tienes que saber dar razón de todo aquello en lo que crees. Tus creencias son totalmente bíblicas si confiesas lo mismo que confiesa la Iglesia Católica, pero si no estudias serás un católico ignorante y por tanto puedes perder tu fe, porque ya sabes que católico ignorante